y ustedes pudieron tener esa experiencia maravillosa, que es poder llegar a un lugar y ver que los niños, tal vez de bajos recursos, salen gozosos, felices, a abrazarnos, a decir: llegó mi profe. Es una sensación y algo que vibra dentro de nuestro corazón que no entendemos. Es una alegría maravillosa cuando estos chiquitos salen corriendo, cuando les decimos: vamos a repartir el refrigerio aún más y poder llevarles este alimento. De verdad, hermanos, quiero agradecerles por ese aporte, por ese apoyo que nos dan, y también a los que están en las redes, los que nos escuchan. Que el Señor les bendiga grandemente y les multiplique a 100 por 1 cada cosa que siembran en la obra del Señor. También quiero darle gracias a todos aquellos que se acercaron al pastor. Supimos que hubo un accidente para nuestro videobeam. Ocurrió un accidente grave y nosotros nos pegamos en la cabeza: Dios mío, este accidente nos va a cobrar cuánto dinero. Para la gloria del Señor pudimos arreglar el videobeam, que es de ustedes, que es de nosotros, que es un recurso de la iglesia. Entonces, gracias a todos aquellos que tuvieron ese sentir en preguntar: pastor, ¿cuánto vale? Pastor, ¿a dónde lo mandamos a arreglar? Pastor, mire, yo le doy esto, yo tengo esto, yo aporto con esto. Les bendecimos, iglesia. Muchas gracias, porque ustedes se apersonan de este lugar, tienen identidad con los recursos de este lugar. Solamente necesitamos cuidar los recursos. Y de verdad, iglesia, muchísimas gracias por ese aporte, porque aquí vemos el resultado. Vemos que ya lo podemos ver y podemos proyectar los videos de nuestros niños, las canciones para que ustedes se las aprendan. Pastor, prácticamente ese video bien lo utilizamos en nosotros, ¿no? Nosotros los de la alabanza somos los que utilizamos este video bien. Entonces, iglesia, muchísimas gracias. Seguimos trabajando con los niños los fines de semana. Seguimos con las escuelas de crecimiento del nivel 1 al nivel 4. Si no ha iniciado, le invito a que lo haga. Le damos la bienvenida ya al caballero que nos acompaña en esta mañana. Iglesia, démosle un fuerte aplauso al Señor. Bienvenido. Esta es su casa. Gloria al Señor. Esta es su casa. De verdad que de pronto miramos alrededor: Dios mío, ¿en qué me metí? Esta gente que danza y que canta y que baila, ay Dios mío, ¿en qué me metí? Pero este es el gozo que transmitimos, de saber que le servimos a un Dios vivo, que le servimos a un Dios poderoso, y ese es el gozo que todos los días debemos de transmitir. Entonces, por eso cantamos con alegría, por eso danzamos con alegría, por eso nos movemos, porque no solamente es una expresión verbal, sino es una expresión de nuestro cuerpo. Amén. ¿Qué tal si cierra sus ojitos un momento? Vamos a ir a la palabra del Señor y usted le va a pedir a Dios que le hable en esta mañana. Dale: papá, ya adoré tu nombre, ya exalté tu maravilloso nombre, me gocé en la alabanza, entendí que has cambiado mi lamento en baile, que has quitado mi tristeza, que me has hecho una nueva criatura. Dile: papá, hoy quiero aprender más. Hoy vengo sediento de tu palabra, vengo sedienta de tu presencia y quiero más, papá. Quiero que perfecciones cada día mi vida. Si hay algo en mí que está siendo estorbo para que tu presencia fluya con libertad en mí o en mi hogar, te pido que en esta mañana sea revelado a mi vida, que a través de tu palabra tú me puedas iluminar y yo pueda entender cuál es ese cambio que tú quieres que yo tenga. Dile: papá, mi anhelo es servirte, mi anhelo es honrarte, y hasta el día de hoy quiero hacerlo bien, papá. Por eso te adoro y te bendigo en esta preciosa mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los niños, por favor, vamos a pasar al salón, bien juiciositos. Gloria a Dios. Buenos días. El Señor les bendiga. ¿Ya saludó al que está a su lado? El que está a su lado vino con usted.
Eso, vea José David. Salude al que tiene atrás. Ahí, voltee la cabeza a un tricito. Dígale, Dios lo bendiga. Y hermana, Dios la bendiga, hermana. Va a mirar la palabra de Dios en el libro de Daniel. ¿Cuántos han encontrado historias en la palabra de Dios que de pronto usted dice, no puedo creer que eso sea real? ¿Cuántos en algún momento, de pronto iniciando, y usted se pone a razonarla, no a analizarla, sino a razonarla bajo sus propios criterios? Y usted dice, no, esto no pudo haber pasado, ¿cierto? Algo que me enseñó a mí un pastor en algún momento, y es que no puedo yo pretender que toda la mente de Dios pueda caber aquí, en nuestra mente, que es limitada. Y hay cosas que, como son espirituales, ¿cómo debemos analizarlas? Espiritualmente. Y hay momentos en que la razón, hermano, le toca a usted quitársela y dejarla ya un momento. Y hay una historia ahí en la Biblia, ahí en el libro de Daniel, que pues necesitamos dejar la razón a un lado para entenderla. El título del mensaje es Advertencias. ¿Cómo es el título? ¿A cuántos en algún momento Dios les ha advertido algo? Siendo cristianos y no siendo cristianos. Porque es que pensamos que las advertencias son para la iglesia nomás, ¿cierto? El que está afuera muchas veces no le presta atención. El que está afuera, o a veces piensa que no, mire, esto no fue para mí, porque, y damos excusas, etcétera. Ahora, creo que Dios nos ha dado advertencias a todos. Es más, yo creo que diariamente nos manda una como a las 5 de la mañana, ¿cierto? Advertencias, no hay que hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿para qué son las advertencias? Para evitarnos problemas, para evitarnos males, situaciones. ¿Cuántos han ido al centro comercial que está el letrerito amarillo ahí en el piso que dice, cuidado, piso mojado o resbaloso? ¿Qué hace usted? ¿Se mete por ahí de una? ¿O cuántos han visto la calavera que tiene 2 huesitos atravesados? En algunos productos, ¿no? Y de pronto, bueno, ¿qué significa? Bueno, no tendrá un significado claro de algo, pero significa peligro. Ahora, nosotros debemos amar las advertencias. ¿Cuántos aman las advertencias? Este pastor ya va a empezar. Sí, hay personas que no les gustan las advertencias. Hay personas que aunque les advierten una y otra vez, ¿qué hacen? ¿Cuántos se han creído superhéroes frente a las advertencias? Y no nos importan, hermanos. Y esto hablando de las advertencias aquí en lo natural. Cuidado, piso mojado, cuidado, superficie caliente. Curiosos. ¿Cuántos han visto un lugar donde fritan buñuelos o algo y ahí está, superficie caliente? ¿Cuántos lo hemos hecho? A ver si es verdad, ¿cierto? Y por curiosidad. ¿Y cuántos han pagado su curiosidad cara? Es más, después nos da pena contarlo. Si no, ¿qué le pasó? Como que me dijo Taylor que lo mordió un pescado. Bueno, ese pescado no tenía advertencia, pero lo mordió un pescado. Entonces hay cosas, hermano, en la palabra de Dios nos advierte, nos previene, pero muchas veces nosotros nos creemos sabios en nuestra propia opinión. Muchas veces nosotros pretendemos que podemos lidiar con algunas cosas, o nos gusta abusar de la misericordia de Dios o de la libertad que Él nos da. Y muchas veces, hermanos, culpamos al diablo, pero ¿cuántos se han encontrado luchando contra sí mismos?
Yo creo que todos en algún momento. Pablo le dice a Timoteo en el Nuevo Testamento: cuídate ¿de quién? De ti mismo. Porque es que, hermanos, a veces nosotros, frente a muchas cosas, queremos portarnos valientes. Creemos que somos superhéroes. Hermano, y si usted se mira y se analiza, usted es de carne y hueso. Y usted y yo necesitamos y dependemos de Dios. Y para que esto se cumpla, nosotros debemos tener las advertencias que Dios nos da como prioridad en nuestra vida. Dígale al que tiene a su lado: ¿sí tiene las advertencias como prioridad? Porque a veces pensamos que ser cristiano es solamente sabernos las promesas. ¿Cuántos saben promesas de la palabra de Dios? ¿Cierto? Así no sean para usted, porque aquí hay promesas que no son para usted. Aquí hay promesas que dieron a hombres en el Antiguo Testamento que no son para usted, pero usted las coge y las toma. El Señor promete que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Para quién es esa promesa? Para Abraham. Y a veces uno la coge, ¿cierto? Y yo en algún momento alguien me dijo: no, es que mire, el Señor me dio esta promesa y que multiplicará mi descendencia. Y yo le dije: ¿y ya se fue de su tierra y de su parentela? Porque es que la promesa está arraigada a un paso de obediencia. Escúcheme bien: a un paso de obediencia a tu fe y a mi fe. Entonces, cuando viene la obediencia, o sea, viene la orden de Dios, ¿cierto? Viene su promesa y ahí nos emocionamos. Pero en base a la orden y a la promesa vienen las advertencias. Escúcheme bien: nunca Dios deja nada sin advertencias. ¿Por qué? Porque podemos tropezar, podemos fallar, podemos equivocarnos, hermano, y debemos tener cuidado. A medida que usted vea que Dios lo está bendiciendo, no te olvides de mi ley, no te olvides de este libro, no te olvides de las advertencias. ¿Qué puede pasar con el amor al dinero? ¿Qué puede pasar si Dios está llevándote a otro nivel? Es más, si ese nivel tú nunca te imaginaste estar allí, si tú nunca pensaste, ¿tú crees que esos grandes empresarios en algún momento, cuando iniciaron, pensaban de pronto estar donde están? ¿Cuántos saben cómo empezaron Almacenes Éxito? Era una tienda de barrio. Eso era Almacenes Éxito. Ellos, o ese señor, nunca pensó tener lo que hoy tienen. Y a veces nos pasa así, ¿cierto? Vamos a los caminos del Señor y el Señor nos da bendiciones, y de un momento a otro, y como no sabíamos, entonces no hicimos caso a las advertencias, nos desviamos, tropezamos, nos lastimamos a las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, mucho cuidado con las advertencias. Allí en Daniel, en el capítulo 4, dice, el título dice: la locura de Nabucodonosor. Una locura en la que se metió. ¿Por qué? Porque el Señor lo advirtió. El Señor le mandó una advertencia, hermanos, y no quiso tener cuidado de esta advertencia. Dice Nabucodonosor, ahí en el versículo 1, Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran ¿en dónde? En toda la tierra. ¿Para quién es esta palabra? O sea, ni siquiera dice que para los cristianos. Para toda la tierra, paz o sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Escúcheme bien: muchas veces, ¿cuántos Dios le ha hecho un milagro de una manera que usted no quiere? ¿A cuántos Dios ha tenido que enderezar de una manera que usted no quiere, pero que usted hoy dice: Señor, gracias? ¿Cuántos le dan gracias a Dios por la correa que le dio su mamá y su papá? ¿A cuántos les dieron correa? Levanten la mano. Aleluya.
Benditos sean esos correazos. Pero ¿qué pensaba usted en el momento? Usted hasta llegó a pensar que usted era adoptado. Pues yo lo pensaba, porque yo decía, esto no es amor. Y hoy me doy cuenta que era amor puro, sincero, amor con poder, amor del bueno. ¿Qué hubiera sido de nosotros sin esos correazos? Sin esos gritos. De pronto se excedieron, dice Hebreo, ¿no? Hebreos dice que ciertamente nuestros padres nos disciplinaron y ellos se excedieron. Pero Dios, que es bueno y justo, Él ni le falta ni se sobrepasa. Pero yo creo que en ese momento nosotros los odiábamos. ¿Cuántos pensaron en irse durante una golpiza de esas? ¿Cierto? ¿Para dónde? Yo me acuerdo que yo me fui a ir un día así valiente y guardé mi ropa así con esa rabia que uno, y salí y arranqué, y cuando mamá salió a la puerta y me dijo, venga para acá, y me devolví, me dio otra pela y me dijo, ahora sí, lárguese. Yo después decía, gracias a Dios no me dejó ir. Si hubiera pasado hambre, necesidades. Eso pasa cuando nos apartamos del Señor. Y muchas veces nos queremos ir de Cristo y Él nos dice, venga, ahora sí váyase. Y entendemos que no debemos apartarnos del Señor. Entonces, hermano, empieza Dios, mire, Nabucodonosor, a reconocer en el versículo 4. Yo, Nabucodonosor, ¿cómo estaba? Tranquilo en mi casa, floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. O sea, él estaba en paz, tranquilo, recostado en su palacio, pero el Señor le muestra una visión como en sueños. ¿Y qué hizo esa visión? Lo turbó. ¿Por qué? Cuando a uno lo turba algo, es algo que uno no quiere. ¿Cuántos se sueñan cosas bonitas? Levante la mano para que usted me diga qué come cuando se sueña cosas bonitas. Yo no puedo. Yo lucho con mis sueños. Yo hace poco, a mí no me gusta. ¿Será por eso que mi esposa no está? ¿Será por eso que a mí no me gusta dormir? Porque yo no me sueño cosas chéveres. No me gusta. Y yo me despierto preocupado, turbado. Me soñé untándole crema a una mujer que no era mi esposa en una pierna. De pronto un carnal dice, ay pastor, pero sueño bonito, ve, ahí tiene. No. Y yo me desperté y le dije a mi esposa, y tenía rabia conmigo. Bueno, por ahí me soñé otras cosas, pero no eran buenas. Pero hay personas que dicen, ay, yo me soñé comprando, me soñé de shopping. ¿Yo qué comen? Para ver si yo me sueño algo de eso. Pero eso le pasaba. Él estaba tranquilo, pero su sueño, su visión, su imaginación lo turbaron. Y él mandó a que le trajera personas que le interpretaran ese sueño. Ninguno pudo interpretarlo y mandaron traer a Daniel, un profeta. Entonces en el versículo 10, Daniel le interpreta el sueño a Nabucodonosor. Dice, estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. O sea, Nabucodonosor le cuenta a Daniel el sueño. Bueno, le voy a contar qué fue lo que vi, qué me soñé, para que por favor usted me ayude. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo y se alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponía a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él
toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitad del follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce. Entre la hierba del campo sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado y le sea cortado, que le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Entonces este sueño como que comienza muy bonito, ¿no? Un árbol frondoso, grande. De ese árbol dependía mucha gente, las bestias, las aves. Se sustentaba mucha gente, hasta los animales. Pero de un momento a otro dice que descendió un vigilante y santo. ¿Y qué dijo? Aunque ese árbol es muy útil, aunque ese árbol es muy bueno, aunque de ese árbol depende mucha gente, ¿qué tenían que hacer? Córtenlo. Pero aquí vemos a Nabucodonosor que no entendía absolutamente nada. Y cuando a veces tenemos estos sueños o algún sueño, ¿usted busca en sí mismo? Es la pregunta. ¿Usted se sueña algo y usted busca en sí mismo? ¿O usted busca quién es el árbol? Uy, ¿a quién será que el Señor va a cortar? Y usted empieza a pasársele las fotos de todos por delante, pero su foto no pasa. Porque a veces pensamos que cuando hay sentencias, ¿para quién son? Para los demás. Pero cuando son cosas buenas, alabado y glorificado sea el nombre de Cristo. Son para mí, lo bueno para mí, lo malo para ustedes. Y nosotros siempre debemos empezar por quién, analizarnos, a escudriñarnos. Entonces, en el versículo 19 dice: entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi 1 hora, y sus pensamientos, ¿cómo lo dejaron? Como dejaron a Nabucodonosor, turbado. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turbe ni en sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. O sea, ¿qué le está diciendo? Mire, este sueño va a beneficiar a tus enemigos. Automáticamente eso a mí me produce terror. O sea, por eso Daniel automáticamente entendió el sueño, hermanos. Y en medio de este sueño es que empieza la advertencia. O sea, ¿para qué era el sueño? Para advertirle a Nabucodonosor de su mala actitud, de su mal comportamiento. Pero muchas veces, hermanos, las advertencias las tenemos por menos. ¿Cuántos han ido al zoológico? Que dicen: no alimente los animales. Y ahí está el cristiano. No, mire, Dios bendiga a las esposas. Uy, porque nosotros, ¿cuántos son de esos esposos que quieren ser lucidos con su familia? Papi, pero ahí dice que no lo hagas. Eche para allá. Y pum, que va a meterle el dedo. He visto casos, hermano, que por alimentar han matado a los animales. Porque no tenían que darle eso, hermano. Porque no somos obedientes a las advertencias. Usted sí sabe que hay gente en los hospitales, en las cárceles, por estupideces, por cosas sin fundamento. ¿Y usted qué hace aquí? Alimenté un mico. Sí, es que se murió por violar reglas y normas.
advertencias, hermanos. ¿Usted sabe a dónde usted puede llegar si no acata las advertencias de la palabra de Dios? Al infierno. Una eternidad sin Cristo. Vamos a ver la interpretación. Versículo 20. El árbol que viste que crecía y se hacía fuerte, cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Hasta ahí, ¿cuántos dicen gloria a Dios por este sueño? ¿Qué le dice? Tú mismo eres, versículo 22, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y has llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Ese árbol, o sea, imagínese quién vio el árbol en el sueño. Nabucodonosor, ¿cierto? Y ahora, si tú ves ese árbol, porque al leer esta historia como que todos nos imaginamos el árbol, ¿no? Un árbol inmenso con muchos frutos. Yo hasta le coloco no solamente un solo fruto, yo le pongo mangos y mandarinas y aguacate. Yo le pongo mucho de todo. Y veo ahí a las aves alimentándose y las bestias a la sombra, y mucha gente beneficiándose de ese árbol. Ahora, si tú y yo no lo imaginamos, ¿cómo creen que Nabucodonosor en su orgullo y en su todo lo vio? Y ahora más, ¿cómo creen que se volvió cuando le dijo Daniel, ese árbol eres tú? ¿Cómo creen que se infló? ¿Yo? ¿A cuánto les gusta que los inflen? Ay, es que usted sí es que como usted no hay otro. Es que, ¿a cuánto les gusta eso? La adulación. Hermano, rechace eso de su vida. Enséñele a la gente a darle la gloria a Dios, a adorar a Dios. Nosotros, ay, hoy estamos así bonitos, ¿cierto? Pero ¿qué somos? Como la flor del campo, que hoy estamos bonitos y mañana no estamos, hermanos. Pues, ¿para qué tanta adulación? Esto fue lo que le pasó a él. Tú mismo eres, versículo 23. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él, ¿cuánto tiempo? 7 tiempos, 7 años. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. Aquí el sueño, tan malo Dios, ¿no? Porque muchos miran y dicen eso, Dios es muy malo. No me parece justo que si era un árbol tan beneficioso, una persona. Versículo 25, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serán bañados, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Aquí encontramos el problema de Nabucodonosor. Aunque era rey, aunque tenía de todo, ¿qué le faltaba? Que Dios, a él le faltaba reconocer que Dios tiene el dominio del reino de los hombres. O sea, le está diciendo, Nabucodonosor, yo tengo el dominio sobre ti y sobre todo lo que tú tienes a tu alrededor. No le faltaba entender nada, ¿no?
Casi nada. Ahora imaginémonos el orgullo de este hombre. Imaginémonos el orgullo de una persona que no reconoce quién es Dios. Que todo lo que tenemos, lo que hacemos y lo que somos, ¿de quién depende? De Dios. Este hombre no lo entendía. Y le dice, y a los hombres lo da como a él quiere. O sea, yo le di el carro al vecino de la esquina porque yo quise y punto. Ay, pero es que él no es cristiano. ¿Usted entiende y comprende la soberanía de Dios? ¿Usted sabe qué es ser soberano? ¿Algún término así es que puede hacer? Como él quiere. Y que nadie tiene derecho a discutirlo, ni a criticarlo, ni a señalarlo, porque él es soberano. ¿Cuántos creen que Dios nos creó? Ahora, ¿qué autoridad tiene alguien sobre algo que crea? ¿Sí puede tener autoridad? Toda la autoridad. Ahora, ¿sí puede hacer Él con nosotros como Él quiera? Así no lo reconozcamos, claro que puede. Eso es soberanía. Eso es la soberanía de Dios. Entonces, eso es lo que a él le falta, y por eso viene la advertencia. Una gran advertencia, versículo 26. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Miren cómo es el amor de Dios. En medio de la advertencia le está dando la solución, la oportunidad de que ordene su mente, su corazón. Porque ese es el Dios al que nosotros servimos. 27. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será esto una prolongación de tu tranquilidad. Recordemos que como él estaba acostado, tranquilo, y el sueño lo turbó. Y él empieza a entender, o sea que si el sueño lo turbó, ahora que tiene la explicación, ¿cómo creen que estaba? Bueno, déjenme decirle que el que es orgulloso y no quiere reconocer a Dios, hasta que Dios no trata con él, la persona no es capaz de entender. Puede llevar el resto de sus días, hermanos, en orgullo. ¿Usted no conoce un enfermo orgulloso? Un enfermo tirado en una cama, que usted puede ir a hablarle del Señor, predicarle, decirle que Cristo es la solución, que puede darle una oportunidad, y no entiende, no quiere. O sea, viene la advertencia: busca el reino de los cielos y su justicia. Estos cristianos, estos aleluyas, a toda hora hay sus cuentos y sus cosas. Entonces viene Daniel y lo aconseja de parte de Dios, ¿sí? ¿Qué tenía que hacer? Arrepentirse de sus pecados, pero ¿cómo tenía que hacerlo? Con justicia. ¿Usted sabe qué es redimir sus pecados con justicia? Porque muchos no entienden esto, y muchos han dicho: Señor, perdóname, pero no los han redimido con justicia. ¿Qué es esto? Que si usted le robó a alguien algo, no basta solo decir: Señor, perdóname porque le robé. Tiene que redimirlos con justicia. Bueno, hay dos nombres en el Nuevo Testamento que yo confundo, y es Saqueo, ¿y cuál es el otro? Bueno, y creo que es Saqueo, que se acuerdan que Jesús fue a morar en su casa y él reconoció y dijo: y lo que le haya robado se los devuelvo cuádruplica. Eso es redimir sus pecados con justicia. O sea, ¿por cuánta plata no se había robado? Y a veces hay gente, hermanos, que se empiezan a asistir a una iglesia, se vuelven cristianos, a creer en el Señor, pero
dicen, Señor, perdóname, pero escúcheme bien, todos los días pasan por el frente de la casa de esa persona que oprimieron, que pisotearon, y no son capaces de decir, oiga, venga, yo me equivoqué con usted, perdóneme. ¿Qué puedo hacer para remediar el daño que le hice? Hermanos, porque muchos de nosotros llegamos a hacer tanto daño. Bueno, no lo digo por mí, pero hay personas que dejaron personas en sillas de ruedas, en muletas, en una cárcel. Hay personas que tuvieron poder, autoridad de una empresa y dejaron personas en la calle, hermanos. Y hoy tienen el temor de Dios en sus corazones, pero no han querido redimir sus pecados con justicia. O sea, teniendo cómo remediar, de pronto en ir y decirle, hey, te devuelvo tu empleo. No lo hacen. Y pueden ver, es más, muchos se mofan de decir, ¿sabe ese por qué está en la calle? Porque yo lo dejé en la calle. Hermanos, y a veces no es suficiente solamente aquí en mi corazón decir, Señor, perdón. Muchas veces tenemos que ir, tenemos que dar un abrazo, tenemos que estrechar la mano, remediar tanto daño que de pronto tú y yo pudimos haber causado en el pasado. O sea, ¿era malo o no era malo Nabucodonosor? Nada, quién sabe qué había hecho. Tenía que redimir sus pecados con justicia y tus inequidades haciendo misericordias. O sea que no era un hombre misericordioso. Era un hombre que no le importaba ver la condición de los demás. Y escúcheme bien, esto de iniquidades y hacer misericordias, ¿para con quién? Con los oprimidos. Esto se llama ser uno abusivo. O sea, ¿cómo uno ver? Yo voy a dar un ejemplo con el respeto de Luis, de José David, de los venezolanos que nos acompañan, porque la gente fue abusiva con ellos, los oprimieron. O sea, viendo la situación que ellos estaban pasando, viéndolos oprimidos con necesidad, darles un trabajo por 5,000 pesos el día. ¿De qué horas a qué hora, Luis? Y si se tomaba un vaso de agua, se lo descontaban de los 5,000 pesos. O sea, ¿usted les parece justo eso? Oprimir al oprimido. Y esto era este sinvergüenza de Nabucodonosor. Esto hacía él. Oprimía, dice, para con los oprimidos. Abusaba de ellos. Pues tal vez, mire que no le da una opción segura de que le pueda solucionar, sino dice, tal vez será esto una prolongación de tu tranquilidad, porque Dios necesita ver, hermanos, cómo tú y yo empezamos a avanzar, cómo tú y yo empezamos a mejorar nuestra vida, nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestro actuar. Necesita el Señor ver que verdaderamente hemos nacido de nuevo en medio de todo lo que Nabucodonosor tenía. Ahora, mundanamente, carnalmente, Nabucodonosor tenía con qué ser abusivo, con qué vanagloriarse, con qué ser orgulloso. Claro que tenía, era rey. Ahora hay por ahí unos vaciados que no tienen ni dónde caerse muertos y son peores que él. ¿Usted no conoce un pobre con envidia de la plata? Hay gente, hermanos. Mire, hay personas que no tienen y son más abusivos que alguien que tiene. Así, hermana. Hay gente mala. Y uno piensa haberlo escuchado todo, haberlo visto todo, hasta que uno los escucha a ustedes. Escucha uno testimonios, hermano, de personas que uno dice, ¿qué corazón tiene una persona para hacer esto y estas cosas? Y oprimen al que está oprimido. Esto es muy triste. Versículo 28. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Ahora,
¿Cómo se llama el título? Advertencias. Hasta aquí vino la advertencia. Ya lo advirtió. Ahora cuando a ti se te advierte, ¿tú qué haces? Otra vez el pastor con lo mismo. Pastor a ratos cree que es... Vamos que... Nuestros hijos. Hablemos de nuestros hijos. ¿Cuántos los han advertido y han pasado por alto la advertencia? Yo creo que a todos nos ha pasado. A todos, hermanos. Ahora, cuando usted lo advierte, ¿por qué lo advierte? Por dos cosas. Lo que le puede suceder a él si desobedece allá a él solito, y la segunda es por lo que usted le puede hacer por él. O sea, una cosa es que se caiga. Decía mi mamá, cáigase y más encima, ¿cómo es, mamás? Más encima yo le doy. Eso pasa. Eso pasa. Pero yo busco ese versículo. Hermano, tú y yo sabemos que la desobediencia trae consecuencias, pero más encima de eso, Dios tiene que venir a actuar. ¿Alguien ha sentido dolor sobre dolor? Usted se troncha un dedo. ¿Cuántos han ido a que se lo soben? Un tobillo, dolor sobre dolor. Yo me corté una mano un día. Y yo soy muy cobarde para el dolor. Los que me conocen, mucho gusto. Las agujas no son mis amigas. Poco voy al médico. Oro por ellos y los bendigo. Y le pido al Señor que me mantenga saludable. Son personas que no me gusta visitar. Pero me corté la mano. 10 puntos me cogieron. Dolor sobre dolor. Y que parece que uno les hiciera algo a los médicos, ¿no? Porque usted va y le muestra y ve esa vaina así aterradora, y usted va con la lágrima en el ojo y él, un pasito. Es para mirar si un tendón, si un hueso. Bueno, no mire. Y después limpiándole, haciéndole no, dolor sobre dolor, hermano. Y parece que al cristiano le gustara eso. Porque uno sabe las consecuencias. Si uno adultera, sabe las consecuencias. Si uno miente, todo eso sabemos la consecuencia. Pero también sabemos que tenemos un Padre que nos ama. Y como Padre que nos ama, ¿qué tiene que hacer Él? Actuar. Para corregirnos, para exhortarnos, porque nos ama. 29. Al cabo de 12 meses paseando en el palacio real de Babilonia. Mira, hermano, me sorprende. Tremenda advertencia. Una advertencia preocupante. O sea que yo soy un opresor. O sea que yo soy un pecador. O sea que yo no soy misericordioso. Y tremenda advertencia. Y mire el versículo 30. Habló el rey y dijo, del 29, al cabo de 12 meses paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de qué? De mi poder. ¿Cómo se llama eso? Autosuficiencia, orgullo, vanagloria, prepotencia. ¿Cómo más le ponemos? Arrogancia. O sea, ¿quién construyó? Yo. Ahora imaginémonos su corazón y su actitud, ¿no? Esto es mío. Yo lo hice. Y yo esto, y yo esto, y yo, y yo, y yo. Cuidado. ¿Y para gloria de quién? De mi majestad. ¿Para quién es toda la gloria? ¿Para quién es toda la honra, hermanos? Sí, claro. Si Dios a usted le da un castillo, disfrútelo. Y góceselo, hermano. ¿Para qué son las bendiciones? Para disfrutarlas.
pero cuidado que las bendiciones dañen su corazón. Mucho cuidado, porque Él dice: de mi poder y la gloria de mi majestad. Hombre, viene esta advertencia, pasa un año y muestra que la advertencia, ¿para qué le sirvió? Para nada, hermanos. Y aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. ¿Saben qué le dijo ahí resumido? Yo se lo advertí. ¿Cuántos les ha dicho Dios: yo le advertí? Hermanos, nosotros los cristianos hemos tenido que pasar por situaciones a causa de las advertencias que Dios nos había dado. ¿Cuánto tiempo pasó? Los 7 años. Y le recordó todo lo que Daniel le había hablado en el momento de la advertencia. Eso es como que usted le está diciendo al niño: no se suba ya, que se cae. Si se cae, más encima le doy. Y usted le advierte y le advierte. Cuando usted ve que ¡pum! Y no solamente se cayó, sino que se trajo el florero, el televisor, y empieza a llorar. Pero mire que muchas veces no llora por el golpe que se dio, sino porque sabe: ay, a todos nos ha pasado, qué bendición. ¿Cuántos se han visto preocupados cuando usted metió la cabeza donde no tenía que meterla, pero su miedo o su susto en su corazón no es por haber hecho lo que hizo, sino porque usted ya sabe las consecuencias de la ira de Dios en su vida? Y eso debe ser una preocupación muy tenaz. O sea, yo aquí todo aporreado y ahora me toca ir a lidiar con el que me advirtió. Y uno va y coge la correa, ¿cierto? Con harto amor. No, y espere, y no, papi, no, espere. ¿Y qué le dice uno? Ese consejo lo tienen muchas mujeres para con el esposo. ¿Cuál es? Yo se lo advertí. Yo se lo dije. A mí mi esposa me lo decía mucho. Pero si te lo dije, mi amor. ¿Por qué somos tan necios, hombres? ¿Qué pasa en este pequeño crayón? Pero hermanos, miren cómo es el ser humano de terco. Y ve, y eso, bueno, en las imágenes, no sé si Luis nos hace un favor ahí en internet y nos busca una imagen de Nabucodonosor como lo que lo convirtió, para que más o menos tengamos una idea. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor. En el 34 dice: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, ¿y qué? Mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? No hay quien, hermano. Mire, aquí dice que su razón le fue devuelta. ¿Qué es la razón? La razón es la facultad humana de relacionarse no solamente con las personas, sino con Dios. ¿Qué es la razón? Aquí, en este versículo, la facultad de relacionarnos con Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que tú no te puedes relacionar con Dios a tu manera, o como a ti te parezca, o bajo tus condiciones. ¿Tú puedes ir a un trabajo bajo tus condiciones?
y bajo lo que a ti te parezca. Es que mire, jefe, porque el jefe ya le dijo, aquí se entra a las 6, se sale a las 5 y aquí el uniforme es este y tiene que, es la regla. No. Mire, yo voy a entrar a las 9, ¿sí? Pues yo no, 2 horas de almuerzo no me alcanzan, me voy a tomar 3. Y pues ese uniforme no es que me guste mucho, entonces pues yo tranquilo, yo me he visto. ¿Sí? ¿Sí es así? No, hermano, cuando nosotros razonamos correctamente, la razón, hermanos, es un problema grande en la vida del ser humano. ¿Por qué? Seamos honestos, ¿a cuántos nos gusta tener la razón? Yo creo que a ninguno le gusta no tener la razón. ¿Cuántos se han encontrado en una discusión en donde usted empieza a pensar, a buscar aquí, ¿cómo? ¿Ya encontré un bicho? Bueno, más o menos. Y empieza uno a querer tener la razón. Y hermanos, mire, y hoy en día muchos nos enfrentamos o muchos se enfrentan contra la Biblia a querer tener la razón. ¿Cuánto les parece que un drogadicto tiene la razón? Y un alcohólico, ellos tienen la razón. Les digo por qué ellos tienen la razón, porque tanto el alcohólico como el drogadicto dicen, yo no le estoy pidiendo nada a usted, es mi cuerpo, yo no le estoy haciendo daño a usted, no me estoy metiendo con usted, no sé, dicen ellos, en qué le estorba lo que yo hago. ¿Tienen o no tienen la razón? La tienen. La pregunta es, ¿de qué le sirve al ser humano tener la razón? ¿De qué nos sirve? Si nosotros tenemos hablando del tema espiritual, no tener la razón, sino tener la verdad y caminar bajo la verdad de Dios. Entonces, cuando aquí dice que la razón le fue devuelta, fue que esa facultad de relacionarse con Dios, de entender quién es Dios, para qué está Dios y que tenía que humillarse delante de Dios, ¡pum!, le alumbró el bombillito. Porque es que no somos cristianos aquí para sacar pecho y pensar que somos más que los demás. Somos cristianos porque reconocemos que fallamos, que pecamos, que cometemos errores y que necesitamos de Dios. Escúcheme bien, así tenga usted todo el dinero que tenga, así tenga todos los bienes materiales que tenga, así su mejor amigo sea Bill Gates, usted y yo necesitamos de Dios. Y debemos, si usted quiere razonar, razone conforme a las Escrituras. Pero no quiera tener la razón usted sin un sustento bíblico. Porque él quiso tener la razón. ¿Cuál era la razón de él? ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Ahora la pregunta es, ¿sí la edificó él? Claro, él consiguió gente, consiguió material, él fue el director de la orquesta. Pero él no quería reconocer que la sabiduría, que la fuerza, que los materiales, que todo con lo que había construido, ¿quién se lo había dado? ¿Quién se lo había permitido? ¿Quién le dio a él la sabiduría? Hermanos, eso es lo que nosotros tenemos que entender. Que nuestra razón, o sea, la facultad humana de relacionarnos con Dios, nos sea devuelta. ¿Cuántos conocen la historia del hijo pródigo? ¿Perdió o no perdió la razón? Total, hermanos. Deme mis bienes, yo me voy. ¿Tenía derecho o no a su herencia? Claro que tenía derecho. Se le dio. Pero él se fue pensando tener la razón. Y cuando allá se vio como este Nabucodonosor, reflexionó y su razón le fue devuelta. Oiga, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo.
Hazme como a uno de tus jornaleros. Mira, hermanos, nosotros debemos orarle al Señor para que a muchos que están allá afuera la razón les sea devuelta. Porque hay muchos que estuvieron en los caminos de Dios, pero sintieron que, esto no es de mi altura. No, yo necesito un lugar estrato 6.5. Bueno, un lugar como Babilonia, pero que tampoco me opaque. Y se han ido. Se han ido, hermanos. Y su razón está por el piso. Porque escúchenme bien, muchos se van detrás de algo que no es Dios y lo consiguen. ¿Usted no ha visto personas que se han apartado del evangelio que viven mejor que usted? Yo conozco a muchos que cuando se fueron de la iglesia no tenían nada, hermanos. Y hoy usted los ve y tiene carro, tiene casa, tiene finca. Y uno, ¿y cómo va con las cosas de Dios? No, es que desde que me alejé me empezó a ir bien. O sea que está como el bichirraco ese. Su entendimiento y su razonamiento no le han funcionado. Vamos a seguir. Ya nos faltan 17 versículos. Mentira, 5. 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y mi majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Eso le pasó casi lo mismo que a Job, ¿no? Todo le fue multiplicado. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál creen ustedes que empezó a ser la actitud de Nabucodonosor de ahí en adelante? Para que no solamente se le devolviera lo que tenía, sino le dieran aún más. Yo me lo imagino a él caminando por el palacio del rey, y de pronto alguien le dice: uy, rey, qué bonito el castillo que usted construyó. No, dele la gloria a Dios. Dios fue el que nos permitió. Uy, rey, pero que no, es Dios el que ocupa el primer lugar, no yo. Rey, es que allá hay una familia aguantando hambre, tráigala. ¿Cómo vive? Hay que ayudarle, hay que edificarle casa, hay que alimentarlos. O sea, yo pienso que tuvo un cambio notorio frente a todo el reino de Babilonia. En totalidad de todo lo que el Señor, porque escúcheme bien, cuando nos encontramos en la condición de bestias, porque eso, yo digo, alguien se aleja y uno dice: esta es mucha. O sea, ¿qué pasó, hermanos? ¿Cómo nos vamos a alejar de lo mejor que tenemos? ¿Cómo? Es que me miró mal, es que no me parece, es que el pastor no me quiere, es que la hermanita: pastora, usted dijo que nos saludáramos y el hermano no me dio un abrazo. Hay personas que se van porque no se siente la presencia de Dios. Pregunta: ¿en dónde mora la presencia de Dios? ¿En las sillas? ¿En los ventiladores? ¿En las paredes? ¿En dónde mora? Diga: en mí. ¿En mí? Usted. Porque de pronto dicen: en usted, pastor. No, la presencia de mora. Entonces, si usted no siente la presencia de Dios, ¿de quién es el problema? Suyo, porque la presencia de Dios mora es en usted. Entonces, es que yo me voy porque aquí, hermano, usted es el causante del avivamiento. Usted es el causante del milagro. Usted es el causante de la gloria de Dios en su vida, en su casa, con fe, con actitud. Cuando
dijo Santiago 1:2, no, cuando nos hallemos en diversas pruebas, debemos tener gozo. O sea, tú y yo somos los causantes de ver manifiesta la gloria de Dios en nuestras vidas. La razón le fue devuelta. Versículo 37 dice: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey de los cielos, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia, así como me pasó a mí. Hermanos, ¿cuántos quieren obedecer a las advertencias? Hay muchos afuera esperando que pasen los 7 años. Y hay muchos, hermanos, mire, Dios advierte, escúcheme bien, Dios no se queda con nada. No se queda con nada. ¿Cuánto pasó? Porque eso es lo que pasa, que muchas veces pensamos que el castigo, hoy desobedecí la advertencia y hoy me va a venir el castigo, y como no me pasó nada, entonces fue que me pasé a Dios por la galleta. ¿Cuánto pasó después de la advertencia para que Él se convirtiera en lo que se convirtió? 1 año, dice ahí en el versículo 29, al cabo de 12 meses. Hermanos, porque ¿qué hace el Señor? ¿Recuerdan que hemos hablado de la longanimidad? Que la longanimidad es la paciencia de Dios. Es de donde viene la palabra longaniza. ¿Sí saben qué es la longaniza? Larga. Así es la paciencia de Dios. Entonces Dios a ti y a mí y al mundo entero, hermanos, nos ha tenido paciencia. ¿Qué es lo que Él está esperando? ¿Por qué no ha venido Cristo? Que está esperando que todos procedan al arrepentimiento. Pero muchos no valoran eso, muchos no lo entienden, y el Señor vive advirtiendo. Y a muchos a veces, cuando se les da la advertencia en una consejería, en algo, les da uno la advertencia: mire, hermano, lo que pasa es que usted no puede seguir en esto, no siga practicando esto, aléjese, deje esa actitud. Por acá no vuelven, y después están por allá siguiéndole los pasos a Nabucodonosor. ¿Por qué no recibimos la advertencia? Porque a muchos lo que quieren es que les digan: tranquilo, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios quiere hacer esto, Dios quiere engrandecerte, Dios quiere eso. Todos queremos escuchar eso, hermano. Pero qué bueno es una advertencia a tiempo, que nos evita tantos dolores y tantos problemas. 7 años duró Él en esta condición. Y no solamente tuvo que pasar el tiempo, porque eso es lo que muchos piensan. ¿Cuántas personas usted ha escuchado que dicen: yo era cristiano, pero seguro porque las promesas de Dios se cumplen? O sea, ¿qué promesa está esperando que se cumpla si ya no es cristiano? O sea, está esperando que pase de pronto los 7 años y empiezan a reclamarle: Señor, ¿qué pasó? No, aparte de los 7 años que tuvo que hacer Nabucodonosor, reconocer en su corazón. Pudieron haber pasado hasta 8, pero si él no reconocía, porque no se trata de tiempo. ¿Ustedes saben cómo es el tiempo de Dios? ¿Qué dice la Biblia? Que un día es como 1000 años. O sea que para nosotros, ¿cuánto ha pasado? O para Dios, ¿ha pasado qué? 2, 3 segundos en los 2000 y pico de años. Hermanos, el tiempo nos tiene limitado es a nosotros, a Dios no. Y nosotros pensamos, mire, es un pecado grande. Este es un paréntesis. Cuando usted se pone a ponerle tiempos a Dios, usted no sabe en el problema que se está metiendo. Cuando la persona dice: es que le di 2 días a Dios para que me conteste, la pregunta es: ¿qué se cree usted? Para una persona, nuestro Dios
todopoderoso que no está limitado al tiempo, en usted estarlo limitando a Él. Cuento 7 para que se derrame la gloria y no sé qué, limitando a Dios al tiempo, hermanos. Nosotros. Es que yo ya hablé con Dios y le dije que le di 2 días, le di 1 día, le di 1 semana, y es que si Él no hace, pues yo no. Y yo los he visto yéndose. ¿Y por qué se va? Porque Dios no me contestó. Es que para Dios no han pasado los 2 días que usted le dio. Pero queremos limitarlo, queremos rebajarlo a menos de nuestra humanidad. Cierro paréntesis. Colóquese sobre sus pies. Yo sé que muchos de ustedes trajeron a su mente muchas advertencias, porque Dios ha vivido, el que maneja sabe la ciudad. Hay advertencias silenciosas. ¿Han visto el juguetico de colores colgado en un poste? Rojo, naranja y verde. ¿Qué es eso? Advertencias. Y muchos se pasan esas advertencias. ¿Se acuerdan que les contamos cuando el taxi nos atropelló a mi esposa y a mí? Porque él se saltó una advertencia. Y casi a mí me toca advertirlo. Hermanos, y se saltan las advertencias, y he visto a personas pagando los platos rotos de esas advertencias. Hace poco, ayer creo, estaba en un grupo y estaba mirando en Santa Marta al día una pareja que iba en una moto. La mujer cayó de insofacto como un vegetal. De insofacto, eso no tuvo negociación con nada. Y al hombre lo trasladaron para la clínica. ¿Por qué? Por saltarse en las advertencias, hermanos. Las advertencias no son un juego. Y puede que hoy usted se la pase en alto, mañana se la pase, pero llega un día en que no le va a funcionar. Pueden pasar esos 12 meses y Dios empezar a actuar. Y esto debe generarle temor en su corazón. Las advertencias de Dios son lo mejor. Dígale al que tiene a su lado, vamos a aceptar las advertencias de Dios. Cierre sus ojos un momento. Órele al Señor. Hable con el Señor un momento. Dígale: Señor, yo sé que tú me has advertido en muchas ocasiones. Sé que tú, Señor, has hablado a mi corazón.